Verte bien. Término a la legislatura. Hasta el próximo mes de fines de julio no habrá una nueva mesa directiva y desde agosto suponemos que se reiniciarán las sesiones del Pleno y de las comisiones. Por esa razón, a pesar de que se está sesionando en este momento y que hay algunos temas en agenda importantes, no sabemos si algunos proyectos que han sido devueltos a las comisiones o a cuartos intermedios podrán regresar ahora, como el de las facultades delegadas, que como sabemos cubre un abanico amplio de 10 grandes temas que tienen que ver con el Estado en casi todas sus dimensiones. Al mismo tiempo hay una ley específica sobre medicamentos, sobre las que podremos eventualmente hablar más adelante. Pero hemos invitado aquí a la cabina de RPP al abogado y analista político, director de Pata Amarilla y profesor universitario Juan de la Puente, para que nos ayude a hacer un balance de lo que ha significado esta última legislatura, sobre todo en los grandes campos en los que se han producido leyes. Primero, leyes institucionales que han modificado numerosos artículos de nuestra Constitución y diversas instituciones de nuestro país. En segundo lugar, leyes que tienen que ver con la economía del país, que han concernido a diversas áreas de la economía, particularmente a las tributarias. Y en tercer e importantísimo lugar, leyes que tienen un carácter penal, que afectan a los procedimientos penales en curso. Este tercer tipo es tanto más relevante y grave que es un Congreso que tiene un porcentaje nunca visto de miembros que tienen investigaciones penales que pesan sobre ellos, y son ellos los que han modificado en varios aspectos nuestra legislación penal. El caso más emblemático es sin duda el del presidente mismo, el señor Soto, que se benefició de una ley, llamada por eso Ley Soto, en virtud de la cual no está en este momento en prisión, sino presidiendo el Congreso de la República. Así que esas son las tres grandes campos de leyes sobre los que queremos conocer la opinión de Juan de la Puente aquí presente, y tendremos también colaboraciones telefónicas del abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, que en su momento fuera justamente jefe del gabinete de asesores de la presidencia del Congreso, así como también de Omar Castro, gerente general de CPI, que nos ha ayudado en varias oportunidades con encuestas que miden el estado de la opinión pública. Doctor de la Puente, muy buenos días, bienvenido a RPP. Fernando, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera hacer una pregunta conceptual. ¿De dónde nace la idea que muchos congresistas utilizan, comenzando por el presidente Soto, que es el primer poder del Estado? ¿De qué texto procede esa idea o qué antecedentes históricos tiene en nuestro país? Bueno, es una idea muy atávica en el constitucionalismo, ¿no? La idea en la Revolución Francesa de que el Parlamento es el primer poder del Estado, en 20 años eso fue desvirtuado. Y desde Karl Lowenstein, que en 1915 establece una nueva teoría de la separación de poderes, queda definitivamente claro que el primer poder del Estado no es el Congreso y que no hay primer poder del Estado. Luego hay una especie de formación. La teoría dice de que el poder constituyente es el primer poder del Estado. Eso es cierto. Y a eso hace alusión Aya de la Torre cuando inaugura la Asamblea Constituyente del año 78. Pero una cosa es decir que el poder constituyente es el primer poder del Estado y otra cosa es decir que el Congreso, que es el poder constituido, es el primer poder del Estado. O sea, hay una ignorancia que los textos del colegio ya lo enseñan. Es decir, en el colegio se aprende que no hay primer poder del Estado. Por eso a mí me sorprende mucho esa visión. ¿Qué nos dice el constitucionalista Alejandro Rospigliosi sobre esta pretensión que ha sido esgrimida por congresistas y por su presidente, el señor Soto, de que ellos son el primer poder del Estado y eso les da atribuciones particulares? Bueno, el señor vive en una burbuja y no es así. Primero saludar a las profesionales que me acompañan en esta entrevista. Es un honor estar con ellos. Bueno, como bien dijo Juan, profesor Karl Lowenstein ya decía años atrás, el check and balance of the power, los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Así que no hay ni un primero, ni segundo, ni tercero. No hay un orden prelatorio de poderes del Estado. Son los tres
que tienen que tener relaciones de pesos y contrapesos ante los excesos de uno respecto de otro. Sobre el Congreso en general, queremos oír al señor Omar Castro que nos diga cómo ha evolucionado la percepción de la opinión pública, la tasa de aprobación, desde que se inició este quinquenio el año 21 y particularmente durante el tiempo en que la señora Boluarte está a la cabeza de la presidencia de la República. Fernando, y buenos días a los profesionales que están hoy día con nosotros. Lo que sí puedo decir contundentemente, debido a la pregunta que hoy día planteas, es que si bien es cierto, no es lo mismo un poder constituido a un poder constituyente, lo que sí es claro es que nosotros le hemos hecho una pregunta a la población en la cual le preguntamos cuál de los tres poderes cree hoy que tiene mayor poder o control. Y un 43.3% de los encuestados responden de que sí entienden o sí comprenden o sí aceptan que hay uno de los tres poderes que tiene mayor poder y control. Y es el legislativo, con un 20% de este 43%. ¿A qué lleva esto? A una responsabilidad mayor hoy del poder legislativo en torno a toda esta crisis política, social y económica que está viviendo el país, ¿no? Entonces, no es como dice el señor Soto, hoy el presidente del Congreso, que sea el primer poder del Estado, pero sí tiene una mayor responsabilidad política hoy para la mayoría de la población. Un Congreso que está por debajo del 5% de aprobación a nivel nacional. Por otra parte, lo que es obvio es que hemos percibido que desde el año 16 se ha desenterrado el recurso constitucional de la vacancia presidencial, que se ha ejercido en buena cuenta contra Pedro Pablo Kuczynski, aunque él renunció, contra Vizcarra clarísimamente y recientemente contra Castillo, además de otra renuncia que se produjo entre tanto de la parte de Merino. Quisiera saber si antes del uso frecuente que le venimos dando una vacancia presidencial, se ha intentado varias veces contra Boluarte también, ¿no? Hay antecedentes de este uso. Señor constitucionalista Rospigliosi, ¿qué nos dice? Porque sin duda son las vacancias las que generan esta percepción de que es el primer poder del Estado, porque se han traído abajo a varios presidentes. Lo que pasa es que la Constitución, y en nuestra historia constitucional es así, hay una válvula de escape cuando hay problemas que no tienen una solución eficaz y eficiente. Y esa válvula de escape es la vacancia por incapacidad moral permanente, que fue usada con el presidente Billinghurst, Fernando, con el presidente Fujimori. Bueno, con Billinghurst asesinaron a su primer ministro, el general Valera, de manera que mucha violencia hubo, mucho más que actividad parlamentaria. Se dice eso de el presidente Billinghurst. Fujimori, Sí, sí. el presidente Vizcarra, el presidente Castillo. Entonces es una válvula de escape. No es lo óptimo, no es lo adecuado, pero es lo que es. Pero eso de ninguna manera significa que te dé el estatus de primer poder del Estado. Absolutamente es equivocado. Señor de la Puente, sobre este tema de la vacancia, ¿qué impacto tiene eso en la percepción de los ciudadanos y en el funcionamiento de las instituciones? Bueno, cuando se usa intensivamente la cuestión de confianza, la vacancia y la amenaza de disolución, que es lo que el TC le dice a Vizcarra cuando declara que es correcta, que es constitucional la disolución del Congreso, pero le hace la advertencia, señala en realidad que no se deben usar estas instituciones como armas arrojadizas. Y de esas armas arrojadizas que se han usado y que de instituciones que son muy, muy excepcionales, evidentemente ha aparecido como que el Congreso es un Congreso insurrecto. Es un Congreso que, a diferencia de lo que pasó en los 90, le está devolviendo históricamente la pelota, no la fuerza contraria al presidencialismo. Entonces, nosotros lo que vivimos en esta etapa, a propósito de las vacancias, es una especie de constitucionalismo bastante agónico. Y en estos meses hay dos expresiones más de esa agonía presidencialista o presidencial. Uno es el silencio presidencial frente a las leyes. El artículo 108 señala que el presidente frente a una ley tiene tres opciones: promulgarla, observarla en todo o en partes y no decir nada, dejar que se consuman sus 15 días, y el silencio permite que el presidente del Congreso promulgue la ley. Pero esto es por excepción, ¿no?
Y entonces hemos tenido en estos meses, de las 210 leyes aprobadas por el Congreso, varios silencios presidenciales. Esto es una especie de omisión, de temor frente al Parlamento. Y la segunda cosa que hemos tenido es la insistencia. Es decir, en general lo que se establece como mecanismo de cooperación entre los poderes es que si el presidente observa la ley, el Congreso discute la observación seriamente y puede allanarse. Y como una medida excepcional lo aprueba por insistencia. Y un porcentaje muy importante de las leyes que se han aprobado desde agosto del año pasado son por insistencia. Y entonces estos dos elementos, ¿no?, el silencio presidencial y la insistencia parlamentaria para que se apruebe con mayoría absoluta y que se promulgue la ley sin importar el presidente, es lo que hemos tenido en estos meses, y esto debilita también al presidencialismo. De acuerdo, vamos a ir a una pausa, después de la cual quisiera que nuestros invitados nos digan si tienen un cálculo aproximado de cuántos artículos de la Constitución han sido modificados, porque han habido numerosas reformas hechas con una rapidez extraordinaria en algunos casos, aunque esto requiere naturalmente 2 legislaturas, que han alterado de una manera considerable la Constitución tal como está en vigencia hasta el año 21. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestro enfoque de los sábados dedicado a hacer un balance de lo actuado por el Congreso durante los últimos tiempos. Estamos conversando en la cabina de RPP con Juan de la Puente, analista y profesor universitario, y por teléfono con Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista y ex asesor en el Congreso de la República, de la misma manera que con Omar Castro, gerente general de la CPI, empresa de encuestas. Y yo dejé planteada la pregunta: ¿hasta qué punto este Congreso, ley tras ley, tema tras tema, lobby tras lobby, ha modificado la Constitución? Señor de la Puente. Bueno, la reforma de la bicameralidad implicó la modificación de 53 artículos de la Constitución y la creación de 2 artículos nuevos. Es decir, una cuarta parte, entonces, sobre 200 sí, artículos, 206. Sí. Algunos son modificaciones puntuales, pero hay modificaciones gruesas, ¿no? Pero en el pasado hay otros, por lo menos 9 artículos de la Constitución que han sido tocados, ¿no?, en el pasado cercano. Y vienen, digamos, proyectos para modificar capítulos de la Constitución, como por ejemplo el capítulo vinculado a la Junta Nacional de Justicia. Entonces sí tenemos una especie de una constituyente a plazos, ¿no? En cómodas cuotas mensuales, como las compras a plazos en las cadenas de artefactos. Pero sin la debida reflexión, sin el tiempo y sin la consulta con las autoridades y las instituciones concernidas. Y además con resultados muy, muy peligrosos. Por ejemplo, en la bicameralidad, en realidad nosotros no tenemos ya 2 cámaras, tenemos 2 cámaras y media, porque la comisión permanente, que en la Constitución del 79 era solamente administrativa, hoy día concentra funciones políticas. Entonces vamos a tener desde 2016 Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y una media Cámara Política, que es la Comisión Permanente. Y van a haber muchas fricciones ahí. Segundo, se ha creado un Senado, que yo diría que es un Senado eunuco, porque es un Senado que no puede discutir sus propios proyectos de ley, como pasaba en la Constitución 79, pero tampoco puede presentar proyectos de ley para que lo discuta la Cámara de Diputados. De modo que después de 2006 vas a tener los colegios de abogados van a tener más posibilidades legislativas que el Senado. Eso, digamos, es una redistribución bastante deforme del equilibrio de los poderes al interior del propio Congreso. Señor Rospigliosi, sobre ese mismo tema, ¿modificaciones de la Constitución? Sí, yo coincido que hay cerca de 60 modificaciones a la Constitución en esos 31 años de vigencia que tiene la misma. Claro, la mayor parte de cambios y modificaciones han sido con la introducción de la bicameralidad. Yo en eso sí respetuosamente tengo una discrepancia con Juan. También tenemos, por otro lado, un Senado muy poderoso, 60 senadores, que son los que tienen la última palabra al momento de que apruebe un proyecto de ley la Cámara de Diputados. Y vamos a ver, la Cámara de Diputados puede proponer muchas cosas, pero el Senado finalmente es el que tiene la última palabra. Y en esta armonía y compatibilidad que debería ser entre bicameral, diputados y senadores, no se ha recogido el derecho comparado. En otros países, si el Senado rechaza o archiva un proyecto de ley, la Cámara de Diputados puede
modificarlo. La última palabra puede tener la Cámara de Diputados. En el Perú no. La Cámara de Diputados puede aprobar muchas cosas, pero quien decide finalmente es el Senado. Y el riesgo es de que basta que algún grupo económico, minería informal o cualquier grupo oscuro pueda capturar a 31 senadores, ni siquiera los 60, 31 tendrá la mayoría para tomar las decisiones de qué leyes se aprueban o no. De acuerdo, señor Castro, sobre este tema ustedes han hecho encuestas a lo largo del año respecto de la actitud de la opinión pública frente a la Constitución. ¿Qué conclusión ha sacado usted de la evolución a lo largo de este periodo? Bueno, acá lo importante es recordar de que en la última campaña presidencial una de las posturas que tenían sobre todo los representantes o los candidatos de los partidos que hoy están en las bancadas en el Congreso era no a la Asamblea Constituyente. Y como bien ha observado Juan, en estos últimos periodos lo que más ha habido han sido reformas constitucionales. O sea, se habló de un temor de no al cambio mediante una Asamblea Constituyente, pero lo que más ha hecho el Congreso es cambiar, sobre todo en esta última etapa, numerosos artículos de nuestra Constitución. ¿Qué es lo que hoy, Fernando, consideramos nosotros beneficia o es un pro a la gestión de Dina Boluarte? El hecho realmente que no tiene una oposición, y alguna vez lo hemos conversado en el estudio. Hoy la presidenta, hoy el Ejecutivo no tiene una oposición política, no existe una bancada, alguien que represente en el Congreso una oposición al Poder Ejecutivo. Por eso este mayor protagonismo del Congreso, del Poder Legislativo, que es totalmente percibido por la población. El 79.4% de la población considera que existe un acuerdo, un pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo. De acuerdo. Este pacto finalmente es una complicidad que es entendida por la población. Ha introducido el capítulo siguiente de nuestro diálogo, que es lo político. Hemos tratado de comenzar con el tema jurídico e institucional, no podemos evitar de hablar sobre lo político y lo ha introducido el señor Omar Castro. Dada la coalición que tiene la mesa directiva y las coincidencias que hemos visto en los votos, es decir, lo que es objetivo, cómo votan los grupos diferentes, yo quisiera que comenzáramos por las decisiones tomadas en el campo económico, En los últimos tiempos se ha discutido muchísimo, naturalmente, sobre las AFPs, pero han habido también proyectos de ley que tienen que ver con los bancos, que tienen que ver con la reactivación económica, que tienen que ver con la política tributaria y con Petroperú, por ejemplo, y otras empresas. Quisiera que nos digan qué es lo que expresa como ideología y como actitud los votos sobre temas económicos que han habido en el Congreso. ¿Están más cerca de la ortodoxia económica que las derechas suelen representar o del populismo, señor de la Puente? Absolutamente hay una lógica populista. Yo diría que en el Congreso no hay cuerdas separadas. Tradicionalmente teníamos que había un sector que en términos económicos apuntaba a la consolidación o la defensa del modelo y un sector que planteaba modificar eso. Y por otro lado se tenía que, en general, las discusiones políticas iban por un lado y había sectores conservadores, autoritarios y sectores progresistas. Hoy día es socialicuado, no tenemos un Congreso donde haya una derecha neoliberal y conservadora y una izquierda democrática o progresista y antineoliberal, no. Tenemos ahora un solo bloque hegemónico que yo creo que puede tener hasta unos 70 miembros, un poco más. Tenemos un núcleo pequeño de resistentes que pueden ser entre 15 y 20. Y hay lo que yo denomino el núcleo dirimente, que es lo más peligroso en el Congreso para los próximos meses. El grupo dirimente está formado quizás por 30, pueden llegar en el momento a ser 40 congresistas, donde están metidos los niños, muchos independientes que han salido de sus bancadas, gente que tiene contacto con poderes informales, con poderes ilegales o con grandes poderes legales, y que son los que terminan siendo la bisagra entre esta derecha e izquierda aliada, ¿no? Y poderes oscuros. Este grupo dirimente eran 20, 15, ahora es un grupo bastante numeroso. De modo que, como todo he dicho al inicio, tenemos tres grandes grupos áreas donde se ha legislado, que son el régimen político, régimen económico y un paquete que yo diría que es seguridad
el tema de justicia y transporte, y en esos tres niveles transversalmente hay mucha inconstitucionalidad, decisiones inconstitucionales, bastante populismo. Por ejemplo, esta norma que dice que hay que la rebaja del IGB para las peluquerías. Eso es una rebaja para las grandes cadenas de peluquerías. O el asunto del nombramiento de profesionales, etc. Entonces yo llamo atención respecto a que la clásica división derecha-izquierda, neoliberalismo, antineoliberalismo, ha muerto en el Parlamento y hoy tenemos un bloque hegemónico, tenemos un sector resistente y preocupantemente un grupo de dirimentes pragmáticos que son los que articulan muchas de estas cosas. Pragmáticos en el sentido que pueden vender su voto, eso lo quiere decir con pragmático. Ahí están pues los niños, están las nanas de los niños, entonces todo eso, ¿no? Y los cómplices de los niños. Vamos a ir a una pausa, después de la cual, en la línea que se ha abierto, quisiera que nos digan a quién ha favorecido las leyes sobre derecho penal que se han modificado o tratado de modificar. Y en relación con esto, quisiera saber con cuántas instituciones del Estado e instituciones multilaterales ha chocado el Congreso por su voluntad de modificar en cierta línea, que quiero que ustedes nos aclaren y nos definan, el derecho penal, es decir, la lucha contra la criminalidad y contra la delincuencia en el país, en momentos en que esto se ha convertido en la primera prioridad de los ciudadanos. Vamos a una pausa y retomamos enfoque de los sábados sobre este tema específicamente. Retomamos enfoque de los sábados dedicados a hacer un balance de lo actuado por el Congreso durante el último año con Juan de la Puente, con Omar Castro y con Alejandro Rospigliosi. El tema que había quedado pendiente es con qué enfoque, con qué visión política hay una coalición en la mesa directiva y en la mayoría del Congreso y cómo se ha expresado esta coalición en las leyes que tienen que ver con la lucha contra la criminalidad y la delincuencia y en consecuencia con las instituciones que tienen que ver con esta lucha, que son el Poder Judicial, que son la Fiscalía de la Nación y que son la Policía Nacional, de la misma manera que la Procuraduría. Señor Rospigliosi, ¿qué nos dice sobre este tema, por favor? ¿Cuál es el balance de lo actuado legislativamente para contribuir a un marco normativo eficaz en la lucha contra la delincuencia? Y hay muchos temas que saltan ahí a los ojos, naturalmente, como lo planteado en los últimos tiempos respecto del allanamiento, respecto de la lesa humanidad y los crímenes de guerra, respecto también de otros factores como organizaciones criminal, incluso se ha planteado el tema de la colaboración eficaz. Su opinión sobre este tema, señor Rospigliosi. Una legislatura que termina, una mesa directiva que termina sin pena ni gloria y que los ciudadanos se van dando cuenta que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo están solucionando sus problemas. Y es lo que tú acabas de decir bien, Fernando. Uno de los mayores problemas de la población es la falta de seguridad ciudadana. La inseguridad que tenemos todos en el trayecto del colegio a la casa, de la casa a la oficina o caminar por las calles. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Congreso haya aprobado este proyecto de ley que reduce la lucha contra la criminalidad organizada, quitando 59 tipos penales, diciendo que para un allanamiento tiene que estar presente el investigado y su abogado, tocar el timbre? ¿Qué es esto? Si la razón de hacer un allanamiento es el efecto sorpresa, para encontrar los medios probatorios del crimen que se ha realizado. Pero si no les va a avisar con tiempo, va a llegar y va a encontrar nada. Segundo tema, que los partidos políticos, por ejemplo, son personas jurídicas que tienen corona, intocables. Cualquier persona jurídica, una micro, pequeña o gran empresa, puede ser investigada y si fue utilizada como móvil para cometer un delito, puede ser hasta disuelta. Pero hay una persona jurídica que tiene corona en el Perú, que es intocable, que son los partidos políticos. Mire, lo que está pasando, Fernando, es que no se está cumpliendo el artículo de la Constitución que establece que las leyes se aprueban por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas. Hay personas que tienen bancadas en el Parlamento que hacen que se den leyes en beneficio de esas bancadas. Te he puesto 2 botones de muestra. A ver. La colaboración eficaz igualmente. La colaboración eficaz igualmente. Sí. Y para terminar, mira,
El tema de los partidos es muy delicado. Años atrás, el Partido Popular Español estuvo investigado por casos de sobornos, corrupción, en que las administraciones que tenían a cargo a miembros de ese partido habían cometido actos de soborno con empresas. Tesorero Bárcenas, sí. Generó el caso Gürtel, la caída del presidente español Mariano Rajoy. Pero fue investigado. O sea, si la ley peruana estuviese vigente en España en aquel entonces, ni siquiera se hubiese podido investigar al Partido Popular por el caso Gürtel. Mire, en una democracia, en un Estado de Derecho, nadie está exento de control. Nadie, ni los partidos políticos. De acuerdo. Señor de la Puente, sobre este tema, ¿qué dice sobre la alianza que gobierna el Congreso, su política legislativa respecto a la lucha contra la criminalidad y la delincuencia? Bueno, hay un cambio de fondo, ¿no?, respecto del pasado. La ley sobre la ley forestal, el cambio de la ley forestal, que legaliza la usurpación de tierras y la depredación ambiental. Y esta ley, que impide que la policía decomise explosivos de los mineros ilegales, abre un camino nuevo, y el camino de la legislación abierta, directa, desembosada en favor de los intereses de la economía ilegal. Y lo que vamos a tener para el futuro es que la economía ilegal va a mejorar, va a incrementar su poder político. Tendrá, supongo, senadores y tendrá diputados y hará aprobar, como ahora, leyes. Y hermana de esta realidad es el hecho que hay por lo menos 30 parlamentarios que tienen investigaciones o procesos en curso y han privatizado el Parlamento para adoptar leyes, ¿no?, que los beneficien. Y en otros casos, incluso para acusar constitucionalmente a los magistrados o a los titulares de las instituciones que los investigan. Eso es una abierta privatización de las potestades que obligan a legislar para todos. En ese punto solo estamos en el inicio. Yo creo que ahí el camino es peligroso y junto a eso tenemos más bien una rebaja de la calidad de la legislación. La única ley de fondo que se ha aprobado, bueno, es discutible la bicameralidad, la única ley de fondo es la ley de contrataciones del Estado. Fuera de eso, nosotros tenemos que 1 de cada 3 leyes que se aprueban en el Congreso son leyes declarativas de interés nacional, ¿no? Sí. Y tenemos... creando distritos o creando declarándoles de interés nacional. Y lo otro es que entonces tenemos una microlegislación. No se está legislando de grandes temas. Entonces son pequeñas leyes que van erosionando modelos institucionales y modelos económicos. Omar Castro, ¿qué dicen las encuestas respecto a la percepción de los ciudadanos frente a la delincuencia y la criminalidad y lo que el Congreso hace para mejorar esa lucha? Bueno, la inseguridad ciudadana es el principal problema del país para el 64% de los peruanos. Y esto se repite cuando hacemos investigación en distritos, provincias, regiones. Sigue siendo la inseguridad ciudadana el problema principal en el país. Es cierto, también ha crecido mucho la situación económica en los hogares del país y el desempleo, sobre todo en los últimos 5 meses. Pero la percepción de la población, el 72% de la población declara que el Congreso solo legisla por intereses propios, ¿no? Como en 2023 que recordabas hace unos minutos, Fernando, cuando Alejandro Soto invocó la nueva ley para solicitar el sobreseguimiento sobre su causa penal. Entonces, hoy se está tratando de redefinir el crimen organizado, hoy se han hecho modificaciones sustanciales sobre la ley de colaboración eficaz, pero todo esto está totalmente dirigido y percibido por la población para intereses particulares de los congresistas mismos y de las agrupaciones que representan. Agrupaciones que no son políticas, sino que agrupaciones que tienen un interés económico atrás y que están solventadas también por la economía ilegal de la cual hablaba Juan. Entonces, todo esto es conocido, percibido por la población, y esto es causa del por qué la desaprobación del Congreso llega a sus niveles más bajos en la historia. O sea, el estar por abajo del 5% es un número que jamás se ha visto en la historia del país. Si bien es cierto, los congresos son impopulares siempre, los números a los cuales se ha llegado nunca antes se han visto. Y esto responde obviamente a esta percepción, no solo sobre materia penal, la legislación que hoy pretende modificar el Congreso, sino todos los actos
todas las decisiones que tome este Congreso totalmente impopular. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, después de la cual quisiera preguntarles algo breve respecto de lo que se viene como mesa directiva. ¿Qué margen de acción hay para el voto que se debe producir respecto de la mesa directiva que debe ser elegida a fin de julio? Hacemos una pausa y tenemos 2 minutos más para que contesten su punto de vista sobre el futuro del Congreso en el 4º año de su ejercicio. Antes de retomar nuestra conversación con los 3 invitados desde el principio, hemos tomado contacto con el decano nacional del Colegio Médico del Perú, el doctor Pedro Riega López, precisamente porque hay en la agenda del Congreso hoy eventualmente un proyecto de ley importante sobre las medicinas en el Perú. Nos va a servir como un ejemplo de lo que los congresistas quieren hacer incluso a última hora, y vamos a ver qué nos dice el doctor Riega sobre este tema. Señor decano, muy buenos días, bienvenido a RPP. Señor Riega López. ¿Aló? Ley. Sí, nos escucha. Sí, no lo hemos escuchado hasta ahora. Si puede recomenzar, por favor. Explíquenos qué es lo que se debe discutir y eventualmente aprobar en el Congreso hoy. Sí, la primera precisión, Fernando, es que el Congreso ya aprobó una ley cuyo título es en realidad contradictorio con el efecto que va a causar y está relacionado con los medicamentos, con el acceso a medicamentos oncológicos y para enfermedades raras y huérfanas. No se sorprenda por eso de los títulos, ya nos los dijo el señor de la Puente, con frecuencia las leyes tienen un título que distrae o engaña y un contenido que es lo contrario de ese título. Por ejemplo, ley para fortalecer la cooperación internacional, que ya motivó la reacción de 16 países que cooperan con nosotros. Esa ley, ¿qué es lo que puede modificar, señor decano? Fundamentalmente elimina toda la posibilidad de hacer una verificación y garantizar la calidad de estos medicamentos especialmente importantes porque están orientados o destinados a enfrentar problemas muy importantes de salud pública como es el cáncer y las enfermedades raras y huérfanas. Es decir, esta ley lo que está haciendo es hacer una facilitación completa, eliminando todo mecanismo de verificación y de garantía de calidad de los medicamentos, lo cual va a generar que cualquier tipo de medicamentos, que incluso podríamos decir medicamentos basura, ingresen al país. Eso definitivamente es muy grave, es un gran peligro, y por eso es que el Colegio Médico del Perú, al igual que múltiples instituciones, colegios profesionales, universidades, sociedades científicas e incluso asociaciones de la industria se han manifestado o nos hemos manifestado en contra. Y en este momento lo que se necesita es la observación por parte del Poder Ejecutivo de esta autógrafa que ya fue aprobada en el Congreso y está pues en el Poder Ejecutivo para su promulgación. De acuerdo. ¿Con qué argumento es que se ha aprobado, según nos dice usted ya, una ley que prescinde, que niega derecho a la DIGEMIT, que es el órgano del Ministerio de Salud encargado de garantizar lo que se compra y lo que se distribuye como medicamentos acá? ¿Con qué argumento se ha hecho lo que parece, según explica usted, una barbaridad jurídica y sanitaria? El argumento, es importante la pregunta, es el gran embalse, hay un embalse real a nivel de DIGEMIT para la tramitación y para justamente la verificación de los aspectos técnicos y de calidad de miles de medicamentos, frente a lo cual hay una responsabilidad, hay una tarea muy importante y crítica del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Salud y de manera concreta de la DIGEMIT para resolver este problema. Lo que no necesitamos los peruanos es que justamente este mecanismo de verificación se elimine. Lo que necesitamos es que se optimice y podamos contar con medicamentos con garantías de eficacia, de calidad y de seguridad. Muy bien, doctor decano del Colegio Médico, doctor Riega López, muchas gracias por alertarnos sobre esa ley, que en efecto es un ejemplo
de muchos de los procedimientos que hemos visto en el Congreso. Ojalá que el gobierno cumpla con observar esta ley, aunque la mano les ha resultado pesada para observar muchas otras leyes, sin bien es cierto que el día de ayer el ministro de Educación dijo que observarían la ley que otorga nombramiento automático a casi 200.000 profesores. Veremos si verdaderamente observan esa ley. Y también esta ley que prescinde de la DIGEMIT para poner en el mercado peruano medicamentos sin un control técnico. Muchas gracias y muy buenos días, señor decano. Quisiera palabras finales de nuestros tres invitados desde el inicio respecto del tema que hemos planteado. ¿Qué puede pasar con la elección de la mesa directiva dentro de un mes? Puesto que esa mesa directiva puede ser clave, es el 4º año, es un año en el que podrían suceder acontecimientos radicales que precipiten al que sea elegido presidente de esa mesa directiva a la presidencia de la República. Señor bueno, la actual mesa directiva es una innovación porque inicialmente la mesa directiva era la alianza entre Fujimorismo, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Ahora ha sido incorporada a esa alianza Perú Libre. Y APP. Y claro, APP, que ha propuesto los últimos presidentes. Mi impresión es que ese núcleo se va a mantener. Es decir, Perú Libre, Fuerza Popular APP, y APP. Eso claro, es lo que hay ahora. Y ahora tienes Avanza País, que es la señorita Muruz. Hay solo 4 cupos. Mi impresión es que no va a dejar de estar ahí Perú Libre. Por lo tanto, el dueto entre Renovación Popular y Avanza País tendrá que escoger cuál de ellos irá a la mesa directiva. Una más Renovación Popular que se ha dividido en buena cuenta. Que estaban bastante debilitados. Entonces, hay más condiciones que el presidente sea de APP porque el fujimorismo no quiere tomar la presidencia del Congreso por los riesgos que esto implica electorales para el futuro. Pero la clave de esta distribución no solo está en la mesa directiva, está en el poder de las comisiones, como se ha demostrado en los últimos meses, porque hay comisiones muy importantes que son presupuesto, constitución, justicia, economía. Entonces, el reparto también incluye eso. Yo creo que la tendencia es a que APP siga poniendo el presidente. Y Saruana dijo que podría ser candidato, ¿no? Y a que no salga de la mesa directiva Perú Libre, porque eso implicaría volver a tirar los dados si ellos quieren llegar en mejores condiciones a 2026. Muy bien. Señor Rospigliosi, ¿su opinión sobre lo que podría pasar en la elección de la próxima mesa directiva? Bueno, quien maneja la mesa directiva es la bancada de Fuerza Popular. Y porque tiene personas con experiencia, ya sea como congresistas o en la asesoría detrás del telón, que es la que manejan esto. ¿Quién es el presidente del Congreso en esta recta final? Creo que no es tan relevante, porque quien va a manejar la mesa directiva siempre es Fuerza Popular, y no desde la presidencia, sino de un paso atrás, desde la primera vicepresidencia. Entonces, yo creo que se va a repetir ese escenario, que ellos sigan manejando desde la primera vicepresidencia. Yo creo que para alternar sería bueno que esté alguien de Renovación Popular o de Avanza País, porque siempre APP como que ya hay un mensaje de continuismo, ¿no? Eso es lo que se va a repetir. Y esperemos que más bien hagan un cambio de rumbo, porque la población siente que no están sabiendo cómo. De acuerdo. Señor Omar Castro, palabras finales sobre lo que las encuestas dicen sobre la aprobación a los diversos partidos, en particular a los que se hallan en la mesa directiva y probablemente permanezcan en ella después del 27 de julio. Bueno, repetir lo mismo, decir que la expectativa realmente en el poder legislativo por parte de la población es prácticamente nula. No existe ninguna expectativa favorable. Es un Congreso percibido totalmente como un grupo de personas respondiendo a intereses particulares, empresariales, y que en ninguna de sus actos y acciones demuestra un interés general por la población. Entonces, creo que la decisión, como lo ha escrito bien Juan y Alejandro, sobre quién ejerce la presidencia de la mesa directiva del Congreso, para la población hoy es totalmente irrelevante porque simplemente responde a intereses particulares, ¿no? Coincido con Juan en que el fujimorismo esta vez no va a querer, por pretensiones y por cálculos políticos, a ejercer la presidencia, y bueno, veremos realmente si el Congreso, si los congresistas toman real conciencia de cuáles son los verdaderos intereses y
y deseos de la población y hacen un cambio Ojalá. de timón, aunque Y si es no, prácticamente ahí estarán imposible, como sus se ha venido encuestas diciendo. para decirnos lo que la opinión pública cuente, los análisis de Alejandro Rospigliosi y Juan de la Puente. Lo que queremos todos, y culminemos con este punto de unidad, es un Congreso que legisle por el desarrollo del país y por la seguridad ciudadana, que fiscalice la corrupción en las entidades del Estado y, sobre todo, lo que difícilmente se puede decir que hace, que nos represente a todos los peruanos y, si fuera posible, con dignidad. Muchas gracias por su presencia, Juan de la Puente, Alejandro Rospigliosi y Omar Castro. Vamos a terminar nuestro programa, vamos a una pausa, después de la cual hablaremos con el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima.